y vamos a hablar de los avances en la justicia, de los procesos de lucha en contra de la impunidad y la corrupción. Una persona que tiene una década dirigiendo una institución dedicada precisamente a estos esfuerzos. Me refiero a Julio César de la Rosa, que una vez más nos complace estando aquí. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, Lorena. Buenos días, Homero. Complacido como siempre, uno se siente aquí como en casa. Y esa es la intención, que tengamos una conversación que permita arrojar luz y que lo hagamos de una forma bastante llana para que la ciudadanía se lleve esa información con ellos en su mente. Entonces, justo hablábamos fuera del aire sobre el tema del caso Odebrecht y cómo hay una desconfianza de parte de la ciudadanía que fue puesta en palabras en el caso del monseñor Osoria, que habla de esa falta de fe, de falta de fe que existe hacia el Poder Judicial. Veíamos una óptica más positiva de su parte y nos encantaría que le expusiera al pueblo dominicano para ver si nos dejamos contagiar de ese mismo positivismo. Bueno, evidentemente que lo que ha sido el cúmulo de casos sin consecuencia, pues evidentemente es lo que ha provocado que la población pues haya perdido la fe y sobre todo que le haya impulsado, o sea, la pérdida de fe ha tenido su efecto positivo y es el impulso inclusive de una clase que era indiferente al tema de la corrupción y de la impunidad, llegando inclusive a niveles de que en las mediciones que tradicionalmente se hacen, tanto sociales como políticas, pues el tema de la corrupción era indiferente. Sin embargo, hemos visto cómo ha resurgido ese despertar por parte de sectores que en esta oportunidad, por la condición económica, social que tienen, pues hace más efectivo el reclamo y que las propias autoridades pongan atención, porque cuando son los sectores de niveles bajos, pues es poco el caso que se le hace, pero cuando es esa clase media que tiene la posibilidad de poder trasladarse, de poder manifestarse, de poder expresarse, de poder aportar para cualquier actividad, pues es más preocupante y sobre todo lo demostrado por el reclamo del 4% del PIB para la educación, que era una ley desde 1997 y que no había sido posible aplicar, y sin embargo cuando se desata este nudo de reclamo por parte de la población que prácticamente conminó a las autoridades ya entrante en el caso del presidente de la República, cuando en el 2012 pues se comprometió a cumplir con el 4% del PIB para la educación. Entonces ese es un logro de esa participación, de esos reclamos y sobre todo del abandono de la indiferencia, y creo que en esta oportunidad es lo que ha ocurrido. Sin embargo, yo no soy tan pesimista. A partir de la experiencia nuestra, desde la Alianza Dominicana contra la Corrupción, que antes no teníamos ningún mecanismo para poder lograr ni siquiera una información oficial. Nosotros nos llegaba una información oficiosa, queríamos verificarla, pues no teníamos. A partir del 2004, con la Ley de Libre Acceso a la Información, la tenemos. Y ya esto nos permite poder ir haciendo acopio de documentos para un caso determinado. Entonces, yo creo particularmente que si bien es cierto que la falta de consecuencia ha sido el motor para la pérdida de fe, yo creo que hemos avanzado, porque la respuesta que se le han dado a algunos casos emblemáticos, que antes uno planteaba un reclamo sobre la decisión presidencial en cualquier materia, pues teníamos el silencio como respuesta. En esta oportunidad hemos visto que cuando se anuncia que se iba a iniciar de nuevo lo que es la explotación de Bahía de las Águilas, pues toda la población se levantó y logró que el presidente de la República pues tomara la decisión de crear una comisión que hiciera las investigaciones del lugar, y la conclusión fue retornarle estos predios pertenecientes al Estado y que estaban en manos de 2 o 3 manos particulares. Lo mismo con el tema de la venta del inmueble que tiene o que ocupan los residentes en los Tres Brazos. Pues una comisión también dio al traste con esta negociación que se había hecho en perjuicio de la población. Y todas son esas las enumeraciones que uno va viendo. Ya otros
componentes del Estado, porque cuando hablamos de impunidad no podemos que solamente culpar al Poder Ejecutivo. Está el Poder Legislativo, está el Poder Judicial, todos los poderes. en donde... Y la sociedad también. Y la sociedad también, que es el poder popular, que es el responsable de que quienes están al frente de la cosa pública estén, porque somos nosotros que los elegimos. Entonces, yo creo que ese pesimismo que es natural, por la falta de consecuencia, vemos que un caso se introduce a la justicia y termina sin ningún tipo de efecto. Entonces, lo más importante en esta oportunidad yo creo que es el provecho que debemos sacarle. Nosotros hemos calificado que el tema Odebrecht va a establecer un antes y un después, porque ha podido despertar ese sentimiento como consecuencia del efecto exterior o de la influencia del exterior que tiene el caso y que obliga a la República Dominicana de una forma u otra pues dar respuesta efectiva de cara a lo que es la imagen de la seguridad jurídica, de la participación real de empresas que tengan compromiso de no incurrir en prácticas corruptas, que en el futuro, de seguro, eso va a surtir un efecto. Ahora bien, tenemos nosotros la responsabilidad como nación, en el caso del gobierno, en el caso de la población, y es demandar que todo esto se haga con la debida transparencia y sobre todo con el debido respeto al proceso de ley y sobre todo que no se vaya a instrumentar un caso de cara a satisfacer el morbo, a satisfacer la demanda de sangre de cabeza, que finalmente cuando vaya a la justicia el caso se caiga. Por ejemplo, para citar un caso, la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha sido imputada por 6 millones de dólares. La presunción que hay de todo es que su patrimonio debe rondar los 200 millones de dólares. Sin embargo, lo único que ha podido el Ministerio Público establecer como prueba es un incremento de su patrimonio que cuando llegó a la administración pública era apenas de unos 720 mil dólares, se vio incrementado en 6 millones de dólares por los bienes que adquirió y por la declaración jurada de patrimonio que hizo al abandonar el cargo. Entonces, al no poder justificar ese incremento en su patrimonio, entonces se le está imputando. El propio Ministerio Público sabe que tenía algunas residencias con compartimientos especiales, lo que se denomina en el argot del narcotráfico como caleta. La caleta. Y fueron, con dinero en efectivo. y se encontró dinero. Inclusive hubo el ex ministro de Obras Públicas en un monasterio que él ayudaba, que él colaboraba, pues encontraron una de esas caletas con millones de dólares. Sin embargo, no existen los medios probatorios que puedan servir para que este caso pueda ser judicializado y tener ganancia de causa. Entonces, ese es un ejemplo de cómo las autoridades, sobre todo Homero y Loren, que no se puede en esta oportunidad negar la imposibilidad que se tiene para construir un caso de corrupción, porque la corrupción, como el lavado de activos, como el narcotráfico, las evidencias que va dejando son limitadas de cara al patrocinador. Pero aquí hay un César, patrocinador. Aquí hay una ventaja, en este caso, en el de Odebrecht específicamente, es que todo lo que sabemos nos llega por la labor de la justicia foránea, Sí. no por el esfuerzo de la justicia local. Por la justicia local no hubiéramos sabido nada, porque lo primero que se decía era que no, que sí, Odebrecht aquí era un santico, las declaraciones que dadas yo era un santico, que en aquí no había ocasiones. pasado nada. Pero nos ha llegado suficiente información. Están identificados cuentas, bancos, cuentas bancarias, movimientos de fondos. O sea, hay todo un cúmulo de información que si las autoridades hubiesen rastreado esa información, tuviéramos todos los detalles. Porque este es un caso de corrupción realizado por una empresa global
con un orden administrativo extraordinario, lo cual era positivo para su operación empresarial, negativo ahora para la investigación, porque todo está registrado. Por ejemplo, yo pude ver un esquema que hizo la justicia peruana del movimiento de fondos, donde estaba la República Dominicana también. Oye, todo detallado, con nombre de las corporaciones, las cuentas, las personas responsables, todo. Con República Dominicana debe haber eso, la justicia brasileña lo sabe y muy posiblemente la justicia nuestra lo sepa y lo tenga guardado. Yo entiendo que lo sabe. Sí, yo entiendo que sí. Entonces yo pienso que sí tendríamos elementos para instrumentar un buen caso de corrupción y amplio. Yo quiero hacer una diferencia y preguntarte eso si tú no la ves, porque yo comparto tu visión positiva con respecto a los casos que mencionaste, pero tienen una característica y es que son casos de la corrupción colateral, secundaria, no la corrupción nodal, medular para el mantenimiento del sistema político. ¿Qué quiero decir? Los tres brazos no son para financiar campañas ni liderazgos políticos. Los tres brazos es un pago de borona a alianzas políticas. Pero el caso de Odebrecht es un caso de funcionamiento del mecanismo. Es la caja que aporta el dinero necesario para ser presidentes y para mantener a un partido en el poder. O sea, es el centro, es el corazón de la corrupción. Claro. Y entonces ahí viene la desesperanza. Nunca aquí se ha investigado el corazón. Y obviamente nos encantaría que se siga el proceso judicial correcto para que ese caso no se caiga, porque hemos tenido ocasiones de expedientes que no están bien fundados y que por eso, por más corrupta que pueda ser esa persona, si a nivel legal no lo pueden probar, entonces... no vayamos más lejos. El caso del senador de San Juan, que hubo debilidades por el expediente. Entonces es lo contrario. Entonces debilidades más complicidad, da lavado de los... libertad. Entonces es lo contrario, porque va ya a santificar su patrimonio, porque tiene una sentencia firme de descargo que adquirió la cosa irrevocable. La justicia se convierte en una lavandería de fortunas mal habidas. De la cosa irrevocablemente juzgada. O sea, una persona que es imputada no pueden probarle por la debilidad que puede ser adrede en la mayoría de los casos, porque es una actitud, y por eso cuando hablamos de complicidad, cuando hablamos de el poder de la justicia, no podemos obviar que la justicia es el componente, el poder judicial es el componente del Ministerio Público y de la judicatura, de los jueces. Los jueces esperan lo que le lleva el Ministerio Público. Si el Ministerio Público le lleva expedientes con falta de fundamento, sin sustancia, pues tiene la facilidad para ponerlo en libertad, y es lo que se da la mayoría de los casos. Como tú bien indicas, el componente de este entramado es precisamente la vinculación directa para la escogencia o para el mantenimiento de un determinado partido en el poder, que no fue tampoco ajeno a financiar a partidos de oposición que podían tener, pues potencialmente podían ser gobierno, y era una forma de protegerse. Hay algo que a nosotros nos ha llamado la atención, y es que la presencia de la empresa es en 27 países, solamente en 12 se produce esta participación, y tienen un común denominador. Países donde tanto Lula da Silva como el presidente Chávez pues tenían una alta presencia como una forma de ampliar su hegemonía política en la región, porque hubo países donde no participaron de esto, que es algo que nosotros destacamos como responsabilidad política, que es hacia donde nos debemos dirigir, obviamente por los aportes que la única que está en condición de hacerlo es la empresa involucrada. Y que lo está haciendo en su país. Y que lo está haciendo y que lo ha condicionado en los países donde ha sido pues judicializada. Y es que con las características que ellos venían a estos países con el concepto de llave en manos, o sea, con un préstamo preaprobado, pues la competencia con esa empresa en un proceso de licitación era prácticamente ventajosa y no había empresa que la enfrentara, o sea que no tenía la necesidad, a menos que no vinieran a exigirle que tenía que sobornar. O sea, por su propio medio tenían cómo ganar una licitación.
Pero aquí no se conocía eso, o sea, aquí no le importaba eso. Sí, sino, nosotros lo dijimos en su momento, que muchas de las empresas en la República Dominicana, cuando vienen a operar aquí, lamentablemente se encuentran con este sistema de que si no pagan una comisión, no participan, no importa lo bueno que sea. exactamente. Entonces, es un sistema que hay que corregir, no es solamente la empresa que vino, sino la República Dominicana cómo opera. Claro, entonces eso es lo que tenemos que trabajar para que las instituciones realmente funcionen. Claro. Entonces, nosotros entendemos que por la vinculación política que tiene este expediente, que dicho sea de paso, como bien tú señalas, Homero, que tomamos conocimiento cuando la empresa es investigada en los Estados Unidos por participar de su sistema financiero a través de la Bolsa de Valores, pues es conminada al pago de una indemnización y a dar informaciones bajo el concepto de delación premiada, porque es la única forma de poder construir un caso de esta naturaleza, es con la delación premiada. Entonces, la empresa pues va a dar porque quiere recibir. ¿Y qué va a recibir? Facilidades, exoneración, como ya se han sometido en Brasil y en los propios Estados Unidos. Estados Unidos nos da la información nodal. Bueno, allá se movilizó 92 millones de dólares para dos conceptos que aquí se han obviado, para promover la inclusión en el presupuesto del pago de los contratos que deben ser aprobados en el Congreso también bajo el esquema de promoción. Y por eso nosotros desde el principio hemos establecido de que faltan gente. Los ministros y exministros de Hacienda y de lo que hoy es el Ministerio de Economía, que antes era el Secretariado Técnico de la Presidencia, deben ser investigados, porque el informe de 2 páginas del Departamento de Estado, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos dice, para promover la inclusión, ¿quién aprueba presupuesto y quién incluye en el presupuesto? Estos 2 ministerios, pero en el Senado, en el Congreso, los presidentes, expresidentes y los voceros. Por eso ustedes ven que siempre cuando se va a escoger el vocero han habido enfrentamientos superiores a lo que se producen por la presidencia de la Cámara o del Senado. Así es. Quieren ser el vocero, porque con el vocero es que se tienen los entendimientos. Sí. ¿Entiendes? El intermediario. Entonces, es la vía. ¿Qué Entonces, dice él? Yo hablo por él, tú sabes. Entonces yo recibo por él. Exactamente. Entonces, aquí hay realmente, debe existir realmente el interés de llegar a esto, no con el cliché ya que la gente no quiere que se lo mencionen hasta las últimas consecuencias. Inclusive hay quienes están buscando. Hay 3 frases que no se pueden pronunciar. No, inclusive están buscando. Esa es una de ellas. Están buscando quién es la consecuencia, o sea, que la dejan de última. No, y nunca se encuentra. ¿Entiende? Entonces, ya la población ha ido perdiendo fe, pero nosotros, sin embargo, creemos que esto va a marcar un antes y un después, porque obligatoriamente, lo primero, las autoridades dominicanas, ellos saben, porque ellos han recibido información. Claro. Pero claro. Ahora, No, y aquí lo que nos da tranquilidad es el factor internacional. O lo hablemos nosotros o lo hablarán ellos. Va a venir, por ejemplo, Joao ahora va a ser nuevamente a cogerse, interpelado, va a O sea, acogerse a la o lo delación decimos premiada. nosotros Que ya- o lo dicen que ellos. ya está condenado a 8 años, él está procurando Una reducción. y esa reducción va a ser en la medida de La su información. boca. Tiene que Claro que cantar sí. la palinodia. Porque es lo que pasó con Marcelo Odebrecht. Marcelo Odebrecht fue el último que se sometió, porque cuando él se decidió y va y da las informaciones, pues le dicen que ya tenían esas informaciones. Entonces, cuando ofrece lo de Dilma y Temer, que ayer el Tribunal Electoral ya conoció su caso de financiación de la campaña la primera electoral, audiencia. lo que podría implicar un juicio político también. Otro Hay juicio político. algo, yo quiero entrar al tema del acuerdo y quiero hacer una diferencia. En Brasil se recurrió al mecanismo de acordar con esta gente, pero hay una diferencia con la estrategia que se ha trazado en la República Dominicana. El concepto de delación premiada consiste en aminorar la pena, Sí. pero no en eliminar la pena, porque vemos que Marcelo No en Odebrecht, exonerar. nada más y nada menos que el presidente de la corporación y el heredero de esa compañía familiar, fue condenado a 19 años. 17, Exactamente. 2 de prisión y 15 domiciliarios. Correcto. Este acuerdo en República Dominicana, los que pudieron leerlo y le han secreteado a uno lo que decía, tenía un anexo enorme así, de, vamos a decirlo, de impunidad absoluta.
de no persecución hasta la barrendera de esa compañía. Entonces yo te voy a decir, supuestamente iban a decir, lo ponían en una fecha muy posterior a lo que iba a acontecer en Brasil en junio, lo que debe acontecer en Brasil en junio, iba a exonerar de la persecución judicial a todo el mundo. Conviene un acuerdo de esa naturaleza en la República Dominicana, porque aquí no se trata de 184 millones de dólares, se trata de más fondos, se trata de un sistema de corrupción y unas consecuencias personales que los dominicanos queremos que la gente pague. Claro, y que esas consecuencias que paguen esas personas responsables, aunque no van a solucionar 100% el problema, pero por lo menos le permiten a ellos darse cuenta de que puede haber una consecuencia, porque ahora mismo ellos todos están muy tranquilos porque entienden que no hay. El mensaje a futuro. Claro. Sí, o sea, a la vagamundería, a un acuerdo y El tú te mensaje, eximes de claro, Esa impunidad que funciona para los altos, los medianos y muchas veces. tú pagas mensaje- al país con lo mismo que te robaste. El mensaje a futuro, que es parte de lo que persigue la pena. La pena persigue sancionar y prevenir para que el común vea que si comete un acto de esa naturaleza, pues puede ser sancionado. Mira, en el caso del acuerdo, lo primero es que la empresa pues va a procurar ventaja a su favor para dar algo, Definitivamente. precisamente por la debilidad de que no hay o no habría elementos como para construir el caso, precisamente por el esquema montado. Porque lo primero que se dice cuando es interrogado Ángel Rondón es que él señala que él recibió 92 millones de dólares como comisión. Si él se cerró que fue como comisión, fue como comisión por promover pues las obras o los contratos. Pero sin embargo Entonces, la compañía dice que fue para soborno. Entonces, Ahí hay por eso, dos palabras enfrentadas. Entonces, por eso para nosotros la importancia del acuerdo, que es la admisión, que estamos conscientes que eso tal vez ahora no tenga ningún efecto, pero tenemos 10 años para que eso prescriba. Y ese sería el fundamento para accionar hasta 10 años, la admisión del dolo. Contrario a la comisión, pues si tú pagaste comisión de manera sana, tú no tienes por qué admitir en un acuerdo eso es normal. que tú cometiste un ilícito acogiéndote a la ley 448-06 sobre soborno, que es precisamente en lo que se basa el Ministerio Público, porque hay que hacer la diferencia en el caso de la responsabilidad penal. La responsabilidad penal es personal. Entonces, por eso la ley antisoborno estableció que cuando se trate de personas jurídicas, o sea, empresas, la sanción a imponer es pecuniaria. Sí, porque tú no La puedes, recuperación- tú no puedes apresar a una empresa. La recuperación de lo involucrado en el soborno, la persecución penal a los sobornados, que en este caso serían funcionarios públicos, electos o designados, y el duplo de la suma involucrada. Hasta ahí va bien, porque un ejecutivo de Odebrecht en el país probablemente no tenga en sus adentros, no tenga la concepción de hacer un acto irregular. Ahora, obedece a una línea de mando que se genera en Brasil. Y por eso en Brasil los que han caído desde el presidente hasta los ejecutivos era porque obedecían a una línea de mando donde todos estaban conscientes de lo que estaban haciendo. Sí. Ahora, un gerente que vino a la República Dominicana no necesariamente compartía esa línea, pero por su compromiso contractual, pues se vio obligado a participar Claro, de esto. en nuestro caso no es así, porque el gerente que estuvo aquí y en esos años decisivos, Marcos Vasconcelos Cruz, es uno de los 77 que se acogió a la delación premiada, entonces corresponde a ese grupo que participó a sabiendas totalmente del esquema. De hecho, era un jugador importante porque no solamente tenía atribuciones en la República Dominicana, sino también en Panamá y en otros países. O Pues sea, mire, que el que es responsable de la República Dominicana era consciente al aplicar el esquema. Ahí entonces entra el papel del Ministerio Público, que es precisamente esa madeja, pues irla despejando. Y todos los que hayan tenido responsabilidad y sobre todo que tengan conocimiento y que participaron de manera consciente en esto, pues deben ser Exacto. objeto de proceso, como también los dominicanos que participaron de este beneficio, porque el acuerdo no puede ser
una eximiente, no puede ser una exoneración de Exactamente. responsabilidad y debe, sin duda, hacerse apegado a lo que debe ser el debido proceso, primero, protegiendo el interés legítimo de la sociedad dominicana, del Estado dominicano, que es a quien finalmente representa el Ministerio Público. Y por eso, la transparencia del acuerdo, o sea, ese acuerdo debe ser de manera pública, que se tome conocimiento y sobre todo donde se ponga el interés nacional por encima del interés particular de quien esté inclusive Sí. al frente de la investigación. Ahí es que está lo difícil. Y porque sobre todo- se teme que sea todo condicionado, que sea un bajadero clásico. Yo digo que voy a acordar contigo para una contraprestación, pero también me pongo de acuerdo contigo para que tú me mencionas Prensejo y a fulanito, pero me dejes fuera a lo que me fulanito. agrada. Que eso sería, Y tú sabes que eso puede pasar. Claro, Sí, claro. no, eso sería lo peligroso. Exactamente. De que precisamente a esto se le quiera dar Un sesgo. Sí, un sesgo que se Que- utilice como oye, estrategia política para claro. Que debilitar a clásico, figuras porque específicas. nosotros hemos concluido en lo siguiente, aquí ha habido un cúmulo de impunidad, pero también ese cúmulo de impunidad contempla que por año debieron por lo menos pues ser procesados 2 funcionarios. Correcto, Entonces, sí. si no se hicieron, eso se va acumulando. Sí, Entonces va a no- llegar no se el recicla. momento en que habría que procesar a los que se dejaron de procesar por año, entonces habría que hacerlo todo junto. Y ahí es que está el tranque, porque realmente el establecimiento de responsabilidad en los beneficiarios, pues las autoridades lo saben. Y por eso, Eso- para nosotros el acuerdo, que era el primer paso de tener la admisión, de tener el aval ya de lo que Mea culpa. ya se había establecido en este documento, que a futuro pudiera tener un uso apropiado para lo que son los intereses de las organizaciones de la sociedad civil que abordan el tema de corrupción y también para la sociedad en sentido general, que podría ese acuerdo más adelante ser la piedra angular para establecer responsabilidades de funcionarios que por el manto del poder, el beneficio que le otorga el manto del poder, pues ahora sería prácticamente impensable que pudieran ser procesados, pero que en un futuro ya con esa evidencia bien pudieran ser procesados y sobre todo si hay un cambio de estamento que por lo general nosotros entendemos que en esta oportunidad se va a dar. O sea, Sí. la justicia necesariamente tendrán que darse cambios. Ya se aproxima una reunión del comité Inevitable. del Consejo Nacional de la Magistratura y ya por la presión que ha habido sabemos que necesariamente tendrán que ir nuevos actores y sobre todo los actores que saben que van a tener al pueblo, a la sociedad de frente. Y por eso nosotros, el provecho que podemos verle a esto es que es el momento oportuno para promover la inclusión en una modificación de la Constitución de la República, la figura del fiscal anticorrupción, que esté investido del poder independiente que pudiera generarle su designación con un componente de un colegio que pudiera ser como en Colombia, el presidente de la Suprema, presidente del Tribunal Constitucional, el presidente del Tribunal Superior Electoral, para elegir ese fiscal El tiempo se nos anticorrupción. acabó, pero bastaría también cambiar la Constitución para hacer que el procurador sea independiente. Efectivamente, pudiera, Elegido por ese consejo. Totalmente, y ya, pudiera ser. suficiente, que no Así sea es. un conmilitón. Hay muchas cosas Así que es. se pueden Gracias. hacer. Muchísimas gracias, Julio, por estar con nosotros. Siempre a la orden.